Hola. Tal vez quieras conocer cuáles han sido los resultados del último examen MIR. Los resultados de todos los presentados. Estamos hablando de los 11.827 médicos que habéis realizado el examen MIR 2021. Pues bien, este vídeo es para ti. Tienes dos formas de acceder a esta información. O bien puedes crearla tú mismo. Afortunadamente el Ministerio publica los datos en formato PDF en su sede electrónica y tú puedes convertir ese PDF en un Excel y tratar los datos para conocer la realidad del examen MIR. Nosotros vamos a intentar ahorrarte ese trabajo, aunque por supuesto puedes duplicarlo de la forma que he compartido contigo a través de este vídeo. Te mandamos un fuerte abrazo de todos tus compañeros de curso MIR Asturias. Sabemos que has hecho un esfuerzo gigantesco para poder llegar hasta aquí y queremos darte datos veraces y honestos para que puedas poner en valor el grado de dificultad de conseguir el número de orden que has conseguido. Bueno, estamos hablando de los resultados del último examen MIR, es decir, el realizado el 29 de enero del 2022 y que el Ministerio en su cuadernillo nombra como MIR 2021, es decir, el año en el que se convocó, en septiembre de 2021. Un examen que compuesto por un cuadernillo de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva y un cuadernillo de 25 imágenes procuraba el mismo día con la misma herramienta buscar una medición de una población de casi 12.000 médicos presentados simultáneamente en toda España ese examen para intentar separar, discriminar entre los distintos niveles de conocimiento médico. A la salida del examen es muy frecuente encontrarse con opiniones sobre que el examen MIR que acaba de realizarse, pues tu examen MIR ha sido especialmente raro, difícil o atípico. Y luego entras de lleno en el post-MIR, una época que es un verdadero tío vivo emocional, que está caracterizado por esto que ves aquí, un lienzo en blanco, es decir, incertidumbre. Esta época en otros años pues estaba lleno de información que parecía más presumir que información veraz. Afortunadamente, en los dos últimos años ya no encuentras información sobre los resultados de ningún centro de preparación antes de la publicación de las listas del Ministerio. Y es que evidentemente solo hay unos datos y solo hay unos resultados, los derivados de las listas del Ministerio, los datos oficiales. Los datos y tu posición en una muestra no indica para nada el resultado del examen MIR. Así que es muy importante estar vacunado contra esta información que está disponible para todos y que parece que intentas parecer algo que no eres. Vender ilusiones como que todo es igualmente posible o intentar correlacionar el resultado de un determinado centro de preparación entre los 10 primeros o entre los 100 primeros a el resultado de su alumno promedio. Y todo lo decimos desde Curso MIR Asturias, que este año los hados del MIR nos han favorecido, han favorecido a los alumnos de una forma especial. De los 10 primeros, 5 eran alumnos de Curso MIR Asturias. ¿Pero eso refleja el resultado del alumno promedio de Curso MIR Asturias? Pues por supuesto que no. Así, eso refleja el enorme esfuerzo que esas personas han hecho y la suerte de Curso MIR Asturias de que esas personas estuviesen matriculadas en este centro de preparación. Así que vamos a ser honestos, veraces y vamos a hablar de los resultados de todos los presentados. Fíjate, ¿cuál es la probabilidad? Y estos son datos sacados de las listas del Ministerio. Estamos hablando no de resultados de ninguna academia, sino de esa gran academia que es toda la población MIR. ¿Qué porcentaje de médicos españoles tiene un expediente de más de 9, es decir, de sobresaliente? Aproximadamente un 2% de los españoles presentados. ¿Cuál es la probabilidad de, perteneciendo a los grupos de menos de 9, quedar entre los 100 primeros? Pues ya ves, muy, muy, muy pequeña. ¿Representa, por lo tanto, el número de alumnos que tiene un centro de preparación entre los 100 primeros cómo queda el alumno promedio? Pues evidentemente no. ¿Y es posible tener un 50% entre los 1.000 o entre los 1.500 primeros, 1.500 primeros, un 50% de los alumnos de cualquier centro de preparación que queden en esos segmentos de la población? Pues evidentemente no. Recuerda que aproximadamente y en este último MIR el 75% de los médicos presentados tienen un expediente de menos de 8. Es decir, que el resultado de los alumnos de cualquier centro de preparación debería reflejar el resultado de precisamente esos grupos mayoritarios, es decir, de las personas con expediente de
aprobado o de notable de 7 a 7,99. Fíjate la probabilidad que tenían estos grupos que son los mayoritarios de quedar entre los 1000 primeros. 3,51% para los notables de 7 a 7,99, estamos hablando solo de españoles, y 0,14% para todos los aprobados españoles presentados al MIR, el grupo tan pequeño que quedó entre los 1000 primeros. Así que afortunadamente con estos datos podemos demostrar, y afortunadamente parece que se ha dejado de citar estos grupos como si fuesen los grupos que representan el alumno promedio. 80% entre los 2.500 primeros, pues evidentemente es imposible. Cuando la probabilidad de quedar en este segmento en los últimos exámenes de MIR, pues perteneciendo a los grupos mayoritarios, es realmente muy pequeña. Así que no vamos a dar datos atractivos e irreales, sino datos veraces y sacados del único sitio donde se pueden sacar, de las listas del Ministerio. Esto grábatelo a fuego, solo hay unos resultados, los que publica el Ministerio. Y el Ministerio publicó su primera lista de resultados el día 22 de febrero. Y este es el análisis del expediente académico de las personas presentadas en ese momento. De los 11.829 presentados, había 1.407 con baremo de 5.0, es decir, que como ves, no parece que esta gráfica sea muy lógica, ¿no? Tienes una curva de Gauss de baremos, de baremos de expedientes académicos y una barra enorme de más de 1.400 personas con un baremo de 5. ¿A qué se debe ese baremo de 5? Pues probablemente estas personas no tenían un baremo de 5, sino, no tenían un expediente de 5, sino que les dieron un baremo de 5 en el Ministerio por no haber presentado probablemente su expediente académico en el formato en el que pedía el Ministerio. 1.407, parte de ellos reclamaron y durante el plazo de reclamación que se abría inmediatamente después de ese día 22. Pues bueno, el día 23, desde Curso MIR Asturias, presentamos los resultados de todos los presentados, desde el primero al último, también los afectados por nota de corte, en todos los segmentos. Y estos resultados tienes el acta notarial disponible en la página web, donde está accesible no la carátula del acta notarial, sino todo su contenido y cómo el notario certifica cada uno de los números que publicamos como resultados de los alumnos del curso. Si quieres ampliar esta información, o es en ese momento, el día 23, es decir, un día después de la publicación de los resultados, ya disponías de un vídeo de 1 hora y 19 minutos en el que analizábamos los resultados de forma pormenorizada. Por favor, compara la cantidad de datos y la cantidad de información que tienes accesible a través de este canal con la información que puedes encontrar en otras partes de Internet. Pues bueno, el 10 de marzo el Ministerio publicó finalmente los resultados definitivos y todo este vídeo va a estar dedicado a el análisis de esos resultados. Fíjate cómo la barrita de baremos de 5, es decir, de baremos mínimos, descendió desde 1.400 y pico a 1.108, es decir, casi 300 personas cambiaron o el Ministerio aceptó su reclamación y cambió su baremo académico y pasó a engrosar algunas de las distintas barras de este histograma de las personas correctamente baremadas. Bueno, otro cambio que hemos visto en los resultados definitivos es que la media de los 10 mejores ha cambiado. La media de los 10 mejores en resultados provisionales era de 9,67 de los 10 mejores expedientes que habían pasado la nota de corte, y la media de los 10 mejores en resultados definitivos sube hasta 9,75. Puedes decir, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí? Pues afecta a todos los presentados, porque una de las variables que interviene en el cálculo de la puntuación total de cualquier presentado es lo que se llama factor baremo, y ese factor baremo se genera teniendo en cuenta la media de los 10 mejores expedientes académicos de ese MIR. De forma que, al haber cambiado la media de los 10 mejores, ha cambiado el factor baremo y ha cambiado la puntuación total, por lo tanto, de todos los presentados.
Aquí tienes la nueva media de los 10 mejores y el factor baremo que cambió, y por lo tanto los puntos totales de todos los presentados, también los tuyos, cambiaron en las listas definitivas. Aquí tienes, está accesible desde la página web del Ministerio. Esto puedes descargar durante un tiempo limitado, los resultados del MIR 2021, y en este caso los resultados definitivos. Pues bueno, si buceas un poco por internet y ves los alumnos que cada centro de preparación dice haber presentado, nos encontramos que un 22% de las personas incluidas en las listas del Ministerio parecen no haberse preparado con ninguna academia. Eso parece que no encaja del todo. Y estamos viendo en los 2 últimos años, donde se han abandonado la presentación de resultados, hablando solo de los 10 y de los 100, a un fenómeno que llamamos los desaparecidos. Ahora se presentan resultados en todos los segmentos, pero de forma un poco sorprendente. Hay un montón de gente que parece no haberse preparado en ningún centro de preparación. Así que es muy importante siempre, a la hora de describir los resultados, también los resultados de esa gran academia que es el MIR, todos los presentados al examen MIR, hablar de todos los presentados. Y así, en este vídeo vamos a hablarte de los resultados de todos los presentados, no solo de los que superaron la nota de corte, de todos. Y para dar el número de orden a las personas que no superaron la nota de corte y que figuran como eliminados en las listas del Ministerio, utilizamos la misma sistemática que el Ministerio, es decir, ordenar por la puntuación total de mayor a menor y asignar a la persona que tiene puntuación total más alta el número 1 y continuar hasta el último de las personas que aparecen en las listas del Ministerio. Y con eso podemos generar la variable número de orden, que en la lista del Ministerio solo sale el número de orden después de la nota de corte. Con eso, con ese ejercicio sencillo en un Excel, puedes generar números de orden a todos los presentados. Y aquí están el histograma, las puntuaciones de examen de todos los presentados. La persona con mayor puntuación tiene 176 preguntas netas, y había incluso personas con puntuaciones negativas, pocas personas. Y esta es la frecuencia con la que aparecen de 10 en 10 netas las puntuaciones de examen, hablando en puntuaciones netas. Ya sabes que en las listas del Ministerio no figura las netas, sino el equivalente a las netas por 3, que el Ministerio denomina valoración particular de examen. Vamos a hablarte de los resultados de todos los presentados comparados. Vamos a dividirlos por segmentos para que puedas encontrar una referencia con la que compararte, porque cada uno debe compararse con sus iguales. Y con un histórico de 21 años, es decir, desde principios del siglo, desde el 2001 hasta el 2021. Y puedes decir, ¿y por qué no nos vamos más atrás? Porque desde el año 95 al año 2000, ahí hubo un momento de la historia un poco diferente del examen MIR, porque en cada año había 2 convocatorias, una primera convocatoria para familia y una segunda convocatoria para especialidades. Así que estamos recuperando todos los datos de todas las convocatorias una vez unificadas. Y cada uno de vosotros puede buscarse por nombre alfabético en estas listas y conocer cada una de las variables que interviene en su puntuación total. No es el objetivo de este vídeo explicar cómo se calcula la puntuación total. En este mismo canal de YouTube tienes otro vídeo grabado por Alberto en el que explicamos cómo se calcula la puntuación total en el MIR 2021. Vamos a hablar de distintos parámetros. ¿Cuántas personas se hicieron el examen? ¿Cuántas plazas se están ofertando? ¿Cuántos de los presentados pertenecen a los distintos segmentos de nacionalidad, baremo y nacionalidad y baremo? ¿Cuáles son los resultados de la variable baremo o expediente académico? ¿Cuáles son los resultados de la variable puntuación de examen medido en preguntas netas? ¿Cuáles son los resultados de los números de orden de cada uno de los segmentos? Y finalmente, una referencia para el cupo de extranjeros y un resumen de lo que puede ser en una sola imagen este último examen MIR. Empezamos con el número de presentados, una variable importantísima. Primero,
No hay que confundir admitidos con presentados. El número de admitidos, la línea gris, es siempre superior al número de presentados. Los admitidos son personas que podrían hacer el examen, más de 13.000, y los presentados son las personas que realmente se examinan. Y en este último examen, en las listas definitivas, figuran 11.827. 2 personas menos que en los resultados provisionales, lo cual pues es un poco sorprendente. Normalmente ese número, cuando pasas a resultados definitivos, no disminuye, pero este año sí lo ha hecho en 2 personas. ¿Qué porcentaje de los que se podían examinar se examinaron? El 90,6% hicieron el examen y el 9,4%, por el motivo que fuera, no realizaron el examen. Ese número de presentados dentro de estos 2 años de pandemia ha sufrido un cambio de tendencia completo. Fijaros cómo el número de presentados no dejaba de escalar desde el año 2013 hasta el año 2019, donde casi se presentaron 15.000 médicos al examen, y cómo desde que aparece la pandemia del coronavirus, el número de presentados al examen ha invertido la tendencia, y en este último examen os habéis presentado 11.827 médicos. ¿Eso qué produce? Pues produce una mejoría en general de los números de orden de todos, si los comparamos con los números de orden que aparecían en el MIR 2019. O sea, estamos hablando de una de las variables que interviene en el resultado, porque recuerda que al final las plazas se cogen por números de orden y los números de orden dependen de cuántos se presentan. Así que por eso empezamos el análisis de resultados con esto. Bueno, esto ha sido, este último examen MIR ha sido un examen MIR más favorable para obtener los números de orden, que fue el examen con mayor número de presentados. Y eso se ve, por ejemplo, con la mediana de todos los presentados, que en este examen es 5.914 y por lo tanto menor que el casi 7.500 correspondiente a la mediana del MIR de casi 15.000, que fue el MIR 2019. Y para los médicos españoles presentados, la mediana de número de orden, todos los presentados, 4.906, y para todos los extranjeros presentados, 8.795. Con esto ya ves que uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados es la nacionalidad. En el MIR todo es posible, pero no igualmente probable. O sea que te vamos a ir dando datos para que veas cómo de difícil es dependiendo a qué segmento de la población pertenezcas. Así que este MIR ha sido para números de orden menos exigente que el MIR 2019, que fue el récord Guinness de este siglo en cuanto a dificultad para conseguir resultados. Ahora, se junta en este examen MIR un descenso de la población con un aumento de plazas, de forma que en este último examen se han convocado 8.188. ¿Qué son? ¿Muchas o pocas? Pues es el récord de toda la historia del examen MIR. Nunca antes se han ofertado tantas plazas, así que es una muy buena noticia. No es solo récord de 21 años, es récord desde el comienzo del examen MIR. De forma que si juntamos un aumento de plazas con una disminución del número de presentados, nos encontramos que el gap, el número de personas que no podrán escoger plaza, es claramente menor en números absolutos y relativos este año que los años anteriores. Así que aproximadamente de los presentados este año, el 69%, y este sería el resultado de esa gran academia que es toda la población MIR, el 69% podrá escoger una plaza de formación sanitaria especializada. Es una muy buena noticia y os felicitamos a todos. Esta es la mejor noticia de todo este examen MIR. Bueno, ahora vamos a hablar de cuál es la composición de la población, hablando de segmentos, de distintos tipos de médicos o distintos tipos de opositores en cuanto a resultados. Pues bueno, ¿la población MIR permanece estable todos los años? Ya sabemos que no. El número de presentados cambia cada año y también la composición dentro de la población de cada año. Así que es importante conocer esos cambios. Los 11.827 presentados, estos recuerdan al MIR del 2016 o bien a los MIRs del 2009 a 2012 en cuanto a esta variable que es número de presentados. Ahora, la composición es diferente. Aunque el número total sea parecido al de esta época, en esta época había un número de médicos extranjeros presentados al examen MIR muy superior al que ha habido en el último examen MIR. En el último examen MIR se han presentado 2.842 médicos extranjeros y 8.985 médicos españoles. Eso supone
que aproximadamente de cada 4 presentados, 3 eran médicos españoles y 1 médico extranjero. Esa proporción pues, es relativamente parecida a la que encontramos en los últimos exámenes de MIR. Y un examen MIR que tiene mayor proporción de médicos españoles que en los exámenes MIR de los años 2009 y 2011 se convierte en un examen que es más exigente a la hora de obtener buenos resultados, porque la mediana de preguntas netas de los médicos españoles como promedio es más alta que para los médicos extranjeros como promedio, aunque por supuesto hay resultados excepcionales en cualquiera de los segmentos de los que hable. Bueno, otra cosa importante, es igual el número de personas que entran en la Facultad de Medicina ahora que al principio de la década de la primera década de los años de este milenio, de los 2000. Pues para nada, ha cambiado mucho y 6 años después ese aumento de números clausus ha conducido a que se presenten un mayor número de españoles recién graduados al examen MIR, que como subconjunto es el subconjunto más poderoso, es decir, que tienen como promedio tendencia a obtener mejor resultado que el de los españoles no recién graduados. Así que esta variable también cambia cada año. Hay un aumento de recién egresados y así durante muchos años, pues más o menos el número de recién egresados presentados al examen MIR rondaba los 3.700. Posteriormente el Ministerio de Sanidad abrió el grifo de los números clausus y esas personas que entraban en la carrera de medicina acababan la carrera de medicina y se presentaban al examen MIR y hemos alcanzado una nueva fase de meseta en el que el número de médicos españoles recién graduados presentados al examen MIR ronda unos 6.200. Este dato que os pongo en rojo no disponemos de él en este momento porque no figura el año de graduación en las listas de resultados del Ministerio. Los datos anteriores están sacados de los análisis que publica el Ministerio más adelante, normalmente en torno al mes de julio. Una vez que el Ministerio dé este dato, actualizaremos esta gráfica. Pero así en términos generales podemos ver que desde esta meseta a la nuevo paradigma de mayor número de recién graduados, prácticamente se ha duplicado el número de recién graduados que se presentan al examen MIR y eso hace que sea especialmente difícil quedar entre los 7.000 primeros. Estamos intentando explicar cómo es de difícil conseguir un número de orden y por qué. Así que un MIR cada vez más español y más joven, esto hace que sea más difícil quedar ahora entre los 7.000 primeros que lo que era 10 años antes. Esto es una cosa que debes conocer, porque además el número de médicos españoles con expediente alto, con expediente notable, esto prácticamente también se ha duplicado. Fíjate cuando el número, estamos a principio o finales de la década anterior, 2010, el número de españoles con expediente notable, 3.709, y llegó a superar los 7.000, unos años después, prácticamente se ha duplicado. Y estas personas con un expediente académico alto tienen tendencia, aunque todo es posible, no igualmente probable, tienen tendencia a sacar una buena puntuación, una puntuación alta de examen. Más de 6.750 médicos españoles con expediente notable presentados al último examen MIR hace que esto no haya sido para nada sencillo ni fácil conseguir un número de orden por debajo del 7.000. Así que estamos desmenuzando por qué tiene este grado de dificultad los últimos exámenes de MIR. Vamos a hablar ahora del expediente académico, del baremo. Pues bueno, ¿cuál es la mediana de baremo de todos los presentados? 7,45, ligeramente más alta con resultados definitivos que con resultados provisionales, porque desaparecen en resultados definitivos prácticamente esas 300 personas que tenían expediente de 5 son reclasificados en otros segmentos de baremo. Pues bueno, aquí en este boxplot vas a ver las puntuaciones de todos los presentados. Y fíjate que el 50% de la gente de los presentados tiene un baremo que está entre 6,92 y 8. De forma que por encima de 8 está un 25% de la población y por debajo de 8 el 75% de la población. Aquí tienes en segmentos, en pequeños segmentos de baremo, como la distribución de baremos prácticamente parece una curva de Gauss y esa única anomalía de baremos mínimos de 5, probablemente motivados por personas que no han presentado el expediente académico en el formato en base 10 que pedía el Ministerio. Bueno,
Ahora puedes plantearte la siguiente pregunta. Sabiendo que más o menos en el examen MIR el 90% de la puntuación depende del examen y el 10% depende del expediente académico, ¿cuál es la relación entre un punto de expediente académico y preguntas netas en el examen? Pues bueno, en este último examen MIR, en MIR 2021, puedes conseguir en puntuación, el equivalente a la puntuación total que da un punto de expediente teniendo 2 preguntas netas adicionales de examen. Así que el equivalente a un punto de expediente se consigue con 2 preguntas netas más en este nuevo examen del MIR 2021 de 200 preguntas. Esta equivalencia cambia dependiendo del número de preguntas que tiene el examen y por esto es un dato de última hora. Fíjate, ¿cuál es la zona de mayor densidad de empates, de mayor densidad de personas de la distribución del examen MIR? Pues ha sido entre 100 y 129,67. Aquí vamos a encontrar, en cada neta, pues podemos encontrar casi pues 144 personas aquí, 141 o 139. Más o menos en esta zona de máxima densidad de la distribución, en una pregunta neta hay 140 personas. 140 personas que se separan por esto, bien 0,33 o 0,33 netas o bien sobre todo por el expediente académico. Así que ya conoces ahora cuál es la principal función del expediente académico modulado por el factor baremo en el examen MIR, que no es otro que producir desempates. A pesar de eso, existen empates en puntuación total que deben ser desempatados con otros criterios. Recuerda entonces que el equivalente a un punto de expediente académico se puede conseguir con 2 preguntas netas más de examen, así que al final lo más importante sin duda es el examen. Y que un punto de expediente, a 2 personas que tengan la misma puntuación de examen y que solo se diferencian por un punto de expediente, pueden tener una diferencia en número de orden pues cercana a 300, aproximadamente en el último examen MIR en torno a 280, dependiendo en qué zona de la distribución estamos hablando, en la zona de máxima densidad entre 100 y 130 netas. ¿Cuál es el grupo mayoritario de los médicos que había realizado el examen MIR? Pues el 75% tiene un expediente de menos de 8. 75% con expediente entre 5 y 7,99. De forma que el grupo más numeroso de los presentados son personas con expediente de notable de 7 a 7,99, seguido por el segundo subconjunto con mayor número de personas, que es las personas con expediente de aprobado entre 5 y 6,99. El siguiente segmento en número de presentados o en porcentaje de médicos es el de notable alto, de 8 a 8,99. Y luego el pequeño segmento de sobresalientes pues solo supone el 2% de la población MIR, es decir, personas con un expediente de más de 9. Pues bueno, fíjate cómo y aquí tienes los 21 años de historia del examen MIR, cómo, y siempre vamos a referirnos solo al último año, al MIR 2021, el número de personas que hay en cada uno de estos segmentos. Hemos dicho que el más numeroso es el de notables de 7, con más de 5.500. El segundo más numeroso, el de médicos con expediente de aprobado, con más de 3.200. El siguiente segmento, el de notables de 8, con más de 2.750. Y el pequeño segmento de esos sobresalientes solo contenía a 245 médicos. Pero esto estábamos hablando de todos los presentados. Quizás quieras conocer cuál es la distribución de segmentos para los presentados españoles. Pues fijaros, de los presentados españoles, la mitad tenía un expediente de 7 a 7,99. El siguiente grupo eran de notables de 8 a 8,99. El siguiente segmento, parecido, el de aprobados, entre 5 y 6,99. Y el grupo de sobresalientes pues sigue siendo muy pequeño, en torno a un 2% de los presentados. Así que para los españoles, más de 7 de cada 10 tenían un expediente de menos de 8. 72% tenía un expediente entre 5 y 7,99. Así que no debes sentirte un bicho raro si no tienes un expediente gigantesco, porque la mayor parte de las personas que realizan el examen MIR tienen un expediente en ese tramo que os acabo de citar. Fijaros
como el año pasado el grupo de aprobados era el segundo grupo más nutrido, después del de notables de 7. En este año esto pues queda ligeramente por debajo del grupo de notables de 8 en cuanto a número de personas, pero entre los dos siguen suponiendo expedientes de menos de 8 el 72% de los presentados. Bueno, recuerda que un número muy grande de personas con expediente alto españolas presentados al examen MIR convierte el examen MIR en muy difícil para conseguir esto y muy competido para conseguir los 7.000 primeros números de orden. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todos estos datos que he compartido contigo? Pues que el MIR no es una vaquilla, un torito fácil de torear, para nada, es un toro bravo, y que así ha sido también el examen MIR 2021, especialmente para los 7.000 primeros números de orden, o sea, muy difícil y muy competido. Bueno, vamos a hablar ahora de puntuaciones del examen, hablando de puntuaciones netas. Pues bueno, primero vamos a hablar de la media de los 10 mejores exámenes, que supone en este examen 169,2 preguntas netas. Puedes decir, bueno, ¿y esa puntuación estratosférica en qué me importa a mí? Pues una vez más, esto importa a todos los presentados, porque la puntuación de cada uno de los presentados, su puntuación de examen está modulado por una cosa que se llama factor examen, que se genera, entre otros números, con el promedio de las puntuaciones de los 10 mejores exámenes de esa convocatoria. Un número que cambia cada año y que genera la nota de corte. En los últimos exámenes de MIR, si no superas el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de esa convocatoria, no obtienes número de orden, es decir, no sobrepasas la nota de corte y apareces en la lista de resultados como eliminado. ¿Cuál era la nota de corte de este examen MIR 2021? 59 netas. Y fijaros cómo la nota de corte varía realmente bastante menos que lo que cambia la puntuación de los 10 mejores de cada convocatoria. Y la nota de corte más alta ha sido para un exámenes de 200 preguntas, para poder comparar peras con peras, no peras con manzanas. Lo habríamos tenido en el examen MIR 2016, esto con 61,4 netas. Este último examen, la nota de corte 59 netas. Y fíjate que ha eliminado al 16% de la población de presentados. La nota de corte elimina un porcentaje diferente de la población MIR de cada año. Aquí hemos hecho como si hubiese habido una nota de corte igual al 35% de la media de los 10 mejores desde el año 2009, cosa que no ocurrió en realidad. Pero con esto damos pues información curiosa, como por ejemplo que es contraintuitivo, que la nota de corte más alta, que es la del MIR 2016, afecta a un porcentaje, es una nota que realmente elimina a un porcentaje menor de la población MIR que la nota de corte más baja, que es la del MIR, o habría sido la del MIR 2010, que habría eliminado prácticamente a una tercera parte de la población. Bueno, resumiendo, la media de los 10 mejores, 169,2. La nota de corte, 59 netas, y el 16% aproximadamente de las personas que realizaron el examen MIR fueron eliminados al no haber alcanzado esta nota de corte. ¿Cuántas personas? 1.895 personas no tienen número de orden en las listas del Ministerio. Y 9.932 sí lo tienen. Y como a la hora de, cuando describamos la variable número de orden, nosotros, recuerda que ordenando por puntuación total, continuamos dando números de orden a las personas que estuvieron afectados por nota de corte. ¿Para qué? Para poder darte los datos de todos los presentados. No son los mismos datos antes que después de la nota de corte, y nosotros vamos a dar los datos siempre de todos para poder comparar un año con otro. Si damos los datos antes de la nota de corte, todas las variables en general empeoran sobre la métrica obtenida después de la nota de corte. Fíjate, por ejemplo, cuál es la mediana del baremo académico de todos los presentados. Antes de la nota de corte es de 7,45, y si excluimos a las personas que no superaron la nota de corte, sube hasta 7,57. En general, toda la métrica mejora cuando coges los datos después de la nota de corte. Pero nosotros, para poder comparar poblaciones completas,
hacemos el análisis antes de la nota de corte. Este año el MIR ha cambiado y ya sabes que tenía 200 preguntas, 25 preguntas más que el año anterior. Es una buena noticia y ojalá siga aumentando el número de preguntas. No te enfades con nosotros, esto no es esto que estemos locos. Realmente cuanto mayor número de preguntas, más casillas hay para colocar a los aspirantes y menos empates se producen. Además, por el fenómeno de variabilidad que nuestros alumnos conocen a través de las tutorías, un solo examen no mide a nivel individual con precisión la puntuación verdadera del conocimiento médico global. Aunque a nivel poblacional vas a ver que las cosas se ordenan bien, a nivel individual un examen único no lo consigue y por eso pensamos que cuantos mayor número de preguntas y de forma ideal que se hiciese el promedio de 5 exámenes en 5 días consecutivos sería la forma más certera de acercarnos a la medición en cada examen de la puntuación verdadera de conocimiento médico de cada uno de los presentados. Bueno, estamos hablando de exámenes de 200 preguntas y toda la métrica de los años anteriores lo vamos a reflejar o lo vamos a convertir a exámenes de 200 preguntas para poder comparar. Al aumentar el número de preguntas del examen, hay más casillas donde colocar las personas si se producen menos empates. Este es el MIR del año anterior, MIR 2020. El MIR fue un MIR de 175 preguntas. ¿Qué habría pasado si esas personas se hubiesen presentado un MIR de 200 preguntas? Pues que las puntuaciones habrían sido diferentes. Habría más personas con puntuaciones más altas y, como ves, el pico y la zona de máxima densidad bajaría. Habría menos empates. Y así esto es lo que ha ocurrido en el examen MIR 2021, todavía incluso menos alto que lo que vemos o habríamos simulado para el MIR 2020 de 200 preguntas, porque en el MIR 2021 se presentaron o os presentasteis menos personas en total que el MIR 2020. Así, esta es la zona de máxima densidad de la distribución entre 100 y 129,67 preguntas netas. ¿Cuál es la mediana? Recuerda que la mediana es aquel punto que deja a la mitad de la distribución hacia arriba y la mitad hacia abajo. Pues bueno, la mediana de preguntas netas de este último examen MIR es 102,67, es decir, aproximadamente una neta por debajo de la mediana del MIR 2020. Puedes decir que el examen en la mediana se parecía a la dificultad del examen anterior, pero realmente la dificultad es diferente en cada uno de los percentiles. Y si hablamos del comportamiento cambiante de la dificultad del examen MIR, recuerda que las preguntas netas de un examen MIR no valen para comparar con las preguntas netas de otro examen MIR, porque cada examen tiene un grado de dificultad diferente y utiliza un cambio de netas por número de orden, un ratio del cambio, diferente. No es lo mismo un examen fácil como el MIR 2016, como el MIR 2016, la otra puntuación estaba mal, con una mediana de preguntas netas para 200 preguntas de 112, que un examen más difícil, y estos son los extremos de dificultad de los últimos 6 años. El más fácil 2016, una mediana de 112 para toda la población, y el más difícil MIR 2018 con una mediana para toda la población para 200 preguntas de 91. ¿Qué diferencia hay entre 112 y 91? 21 netas de diferencia para el mismo punto de la distribución, que es la mediana. Bueno, fijaros cómo realmente esa dificultad varía en cada nivel de conocimiento. O sea, así, fíjate cómo la mediana para los médicos extranjeros ronda 73 netas en los 3 últimos exámenes. En cambio, para toda la población, pues cambia. Y también cambia para el grupo mayoritario, que son los médicos españoles. Sabemos que 3 de cada 4 presentados seréis médicos españoles. ¿Cuál es la mediana de los médicos españoles? 109. Ahora, si hablamos de esos médicos españoles y los dividimos en tramos de expediente académico, la mediana para el grupo más numeroso, que es el de notables, de 7 a 7,99, 108. ¿Cuál era la mediana de todos? 109. Fíjate, por lo tanto, cómo el grupo mayoritario, el 50% de los presentados eran notables de 7, y cómo el grupo mayoritario tracciona de la mediana de todo el subconjunto, en este caso de los españoles. Por eso, los resultados de cualquier academia, cualquier centro de preparación, tienen que reflejar los resultados de sus grupos mayoritarios, que no son otros que los que estoy comentando contigo. La mayor parte de los presentados tienen un expediente de menos de 8.
Así que para las personas españolas con expediente de notable de 7 a 7,99, la mediana ha sido de 108. Para el grupo de médicos con expediente de menos de 7, entre 5 y 6,99, la mediana es de 74. La mediana de los notables altos de 8 a 8,99, 130. Y el pequeño subconjunto de personas con expediente de más de 9, la mediana es de 145. Y fijaros cómo el comportamiento respecto al examen anterior, pues esto es más parecido en este grado de dificultad que lo que ocurre en niveles de puntuación más altos, donde este examen ha sido más difícil que el examen anterior para ese mismo subconjunto. Si hablamos de médicos extranjeros, estas son las medianas de aprobados, notables de 7, notables de 8 y sobresalientes. Y si comparamos esto con las medianas de los españoles, encontraríamos la mediana de los aprobados extranjeros aquí, luego la mediana de los aprobados españoles aquí, y en este tramo entre aprobados y notables de 7 encontraríamos las medianas de los otros subconjuntos de baremo académico de todos los extranjeros presentados. Evidentemente estamos hablando de medianas y hay resultados excepcionales en cada uno de estos subconjuntos, pero como no puedo darte los datos de todas las personas, te hablo solo de la mediana como el representante del comportamiento de ese subconjunto. Bueno, hemos hablado de expediente académico y hemos hablado de examen. Ahora vamos a hablar de lo importante para la hora de coger las plazas, que no es otra cosa que el número de orden. El número de orden está afectado por el número de presentados y ya sabes que la población MIR se ha contraído. Hay menos personas presentadas y eso mejora los números de orden de todos los segmentos respecto al mismo segmento de un año con mayor número de presentados. Y por eso los resultados de este examen MIR de todos los centros de preparación, si comparasen sus medianas de número de orden con las medianas de número de orden que han obtenido sus alumnos españoles o extranjeros en MIRes con mayor número de presentados, habrían notado una mejoría. Y esa mejoría se debe específicamente a este parámetro, que es una disminución del tamaño de la población. ¿Cuál es la mediana de número de orden para todos los españoles presentados? 4.906. Para todos los presentados españoles y extranjeros, 5.914. Y para todos los extranjeros, 8.795. Así que, evidentemente, son números que son menos exigentes que el MIR 2019, siendo, por supuesto, esto igualmente exigente o difícil quedar entre los 7.000 números de orden en el MIR 2021 que en el MIR 2019. Pero fijaros cómo el comportamiento por baremo académico, y aquí no estamos teniendo en cuenta la nacionalidad, solo el expediente académico, pues vemos que esa mejoría se traduce sobre todo en una mejoría de las personas con un expediente académico de menos de 7. Así, la mediana de los médicos presentados con expediente de aprobado pues ha mejorado un montón, casi estos 2.000 números de orden desde el MIR 2019 al MIR 2021. La mediana de este año ha sido 9.307 para el grupo de médicos con expediente de aprobado. El grupo mayoritario, el de expedientes de 7 a 7,99, tiene una mediana de 5.614 y los grupos con expediente más alto, 2.319 para los expedientes de 8 a 8,99 y 512 para la mediana en número de orden para los sobresalientes. Pero bueno, si hablamos solo de españoles y solo de extranjeros, verás que el comportamiento no es igual. Y cómo el grupo mayoritario, que son los españoles, tracciona del comportamiento de toda la población MIR para cada uno de los segmentos. Así, la mediana del grupo mayoritario de españoles, que son notables de 7, 5.113. El siguiente grupo en número de personas, notables de 8, 1.929, un grupo de los notables de 8, que suponen más del 20% de los presentados, lo mismo que más del 20% de presentados serán médicos con expediente de aprobado, y su mediana 8.859. El pequeño subconjunto de médicos con expediente de sobresaliente tiene una mediana en número de orden ligeramente inferior a un 400. Bueno, para los médicos extranjeros
pues estas serían las medianas de números de orden de cada uno de los segmentos. Y comentarte que el baremo es uno de los factores que interviene o como predictor de éxito en el examen MIR, y que es más poderosa la correlación entre resultado y baremo académico para los médicos españoles que para los médicos extranjeros. Pero bueno, recuerda que como recuerda los resultados de los grupos mayoritarios. Y que evidentemente pues esto no resulta nada fácil quedar entre los 7.000 primeros. Recuerda que el 75% de los médicos presentados tenía un expediente de menos de 8. Y fíjate cómo pues, los dos grupos mayoritarios son más de 5.500 personas. Esto no son medianas de número de orden, estos son número de presentados. Son personas con expediente notable de 7 y más de 3.250 personas con expediente de menos de 7. Por eso estos son los dos grupos mayoritarios que traccionan del resultado de cualquier centro de la preparación. El resultado de los grupos mayoritarios presentados al MIR, pues son estos que te estamos comentando, incluye a los desaparecidos. Así que pues tienes uno de los expedientes más frecuentes del examen MIR, es decir, de menos de 8, y quizás no te veas reflejado en los resultados que ves publicitados en Internet, pues recuerda que hay que incluir a la hora de conocer los resultados de todos, incluyendo los desaparecidos. Y que los grupos que suponen mayor número de personas, en general los médicos con un expediente de menos de 8, tienen estas medianas de número de orden. 5.614 para los notables de 7 y 9.307 para todos los médicos con expediente de aprobado. Si hablamos de españoles, 5.113 para los notables de 7 y 8.859 para la mediana de todos los españoles con expediente de aprobado. ¿Qué significa un 8.859? Pues que la mitad de los médicos aprobados tenían un número de orden superior al 8.859 y la otra mitad inferior a este número de orden. Eso es lo que significa la mediana. Estos son las medianas de los grupos mayoritarios de médicos extranjeros. Así que son datos que te explican por qué ha sido tan difícil, una vez más, conseguir un número de orden por debajo del 7.000. Y en el MIR todo es posible y puedes encontrar cualquier tipo de excepción, pero no todo es igualmente probable. Y para saber lo que es probable, tienes que analizar y conocer el comportamiento de la población MIR. Recuerda que en este último examen MIR, la mitad de los españoles tenían un expediente de 7 a 7,99 y el 22% tenía un expediente de menos de 7. De forma que si sumamos estos dos subconjuntos, nos encontramos que el 72% de cada 10, más de 7 personas, tienen un expediente de menos de 8. Y por lo tanto, el resultado de cualquier centro de preparación tiene que reflejar el resultado de esos grupos mayoritarios en la población MIR. Cuantas más personas presenta un centro de preparación, más se parece a la población MIR. Así que más se parece a estos resultados que estoy compartiendo ahora contigo. Fíjate cuál es la probabilidad de quedar entre los 10 primeros para los grupos mayoritarios, de 0%. Así que el número de personas que tenga cualquier centro de preparación, y ya os digo, este año hay 5 alumnos del curso MIR Asturias entre los 10 primeros, pero no se nos ocurre decir que eso es el resultado de la academia. Entre los 100 primeros, ¿qué probabilidad hay de quedar entre los 100 primeros perteneciendo al grupo mayoritario, que es el de notables de 7? 0,04%. ¿Refleja los 100 primeros al comportamiento del grupo mayoritario que sabemos tracciona del resultado de toda la academia? Evidentemente no. Con estos datos que no se explican en un minuto, explícame en un minuto los resultados del examen MIR, pues es imposible si no te damos datos veraces y no entiendes el porqué de cada cosa, pues sin esta fisiopatología del examen MIR, pues es fácil aceptar cualquier cosa que leas por ahí. Si hablamos de los 1000 primeros, los grupos mayoritarios, fíjate, el grupo mayoritario es el de notables de 7, españoles. Pues bueno, la probabilidad de quedar entre los 1000 primeros perteneciendo a ese subconjunto en este último examen MIR ha sido de un 3,7%. Así que los 1000 primeros no reflejan el resultado de los alumnos. Refleja cuántos candidatos tienes
con expediente de sobresaliente y cuántos candidatos tienes con expediente de notable de 8, porque aproximadamente 1 de cada 4 de estos quedará entre los 1000 primeros y casi pues la mayoría de los expedientes de sobresaliente quedarán entre los 1000 primeros. Si hablamos de los 2000 primeros, lo mismo. La probabilidad de perteneciendo al grupo mayoritario de quedar aquí es de un 11,5%, así que no refleja para nada el resultado de todos los alumnos de un centro de preparación. Probabilidad de los 3000 primeros, 22% para este segmento. Si tu segmento es diferente, pues puedes mirar esto y conocer la realidad. Esto no vamos a hablar de los 3000 primeros como si representase el comportamiento de los españoles con expediente de aprobado. Hay españoles con expediente de aprobado entre los 1000, 2000 y 3000 primeros, pero la probabilidad de, siendo español con expediente de aprobado, de quedar en este número de orden, tienes que conocer que la realidad es de un 2,5%. El comportamiento, esto tienes que conocerlo de cada segmento para poder compararte con tus iguales. Aunque todo es posible, no es igualmente probable. Probabilidad de los 4000 primeros, de los 5000 primeros, y no es hasta que vamos a números de orden superiores al 5000 cuando encontramos más de la mitad de los notables de 7 y el grupo mayoritario, 91% de los médicos con expediente de aprobado. Estamos hablando de españoles presentados al MIR 2021. Bueno, vamos a darte ahora una información, la información que tenemos en este momento sobre el cupo de extranjeros. Ya sabes que los médicos extranjeros extracomunitarios que están en España con visa de estudios o que vienen a hacer el examen con visa de turista no pueden, tienen limitado el número de plazas que pueden escoger, y ese límite ha cambiado de un 10 a un 8 y en los últimos años es un 4% del total de plazas ofertadas. Por lo tanto, para un médico extranjero afectado por el cupo, el MIR es mucho más exigente que para un no afectado. Si vemos las referencias con el MIR del año pasado, MIR 2020, donde la última plaza se consiguió con el 9.845, una plaza de medicina de familia, para un médico extranjero extracomunitario afectado por el cupo, la última plaza se agotó con el 5.655. Si estabas afectado por el cupo y tenías un 5.700, ya no podías escoger. Solo podías escoger si no estabas afectado por el cupo de extranjeros y por lo tanto pues es especialmente exigente para un extranjero afectado por el cupo el conseguir su sueño. ¿Cuántas plazas había este año? Pues como aumentaron el número de plazas, aumentó el cupo de extranjeros y está en 328 plazas. Y ahora la pregunta, ¿qué estabas esperando si eres médico extranjero afectado por el cupo? ¿Qué persona ocupa la posición 328 de entre los afectados por el cupo en la lista de resultados, ordenada de mejor número de orden al número de orden más alto? La persona que tiene un 5.879. Así que si quieres un límite para el agotamiento del cupo, pues el primer límite lo tendrías que poner en un 5.879. ¿Pensamos que se agotará este año ahí el cupo? Pues bueno, hay que ir a la historia. No tenemos una bola de cristal para saber cuál va a ser el comportamiento de esas 328 personas, si cogerá todo el mundo plaza o no. Pero históricamente no todo el mundo coge plaza, de forma que lo normal es que el agotamiento del cupo de extranjeros se estire un poco más hacia atrás. 5.879 es la referencia conservadora que es la que te podemos dar este año y que es mayor que el agotamiento de los últimos años. Así que es una buena noticia si eres un médico extranjero afectado por el cupo comparado con el grado de dificultad que tenía conseguir una plaza en los MIRes de los años anteriores. 5.879 se conseguía con un expediente de un 7,4, esto que es 7,45, es la mediana de baremo, con un 102,67. Así que, más o menos, este año la referencia de agotamiento del cupo está en la mediana de toda la población MIR. Esto cercano a 103 preguntas netas. Y bueno, vamos a resumir pues, el examen MIR en una sola diapositiva. ¿Qué consecuencias tienen todos estos números? Pues bueno, si queremos reflejar pues, todo en una sola imagen, recuerda que las plazas se cogen con número de orden y que de los presentados, 11.827, hay números de orden del 1 hasta el final. Solo 9.932 han superado la nota de corte, pero puedes seguir dando números de orden a las personas afectadas por la nota de corte. La nota de corte este año ha sido en 59 netas y desde la nota de corte hasta el agotamiento de la última plaza normalmente hay un rango de números de orden que este año
hemos puesto aquí entre interrogantes, porque no sabemos si va a existir esta banda rosa de personas que obtienen número de plaza, pero que no pueden escoger plaza, salvo los afectados por el cupo de extranjeros. Pensamos que este año esta banda va a ser muy fina o quizás no exista en absoluto. Y que quizás todas las personas que superen la nota de corte este año tengan capacidad, si no están afectados por el cupo de extranjeros, de escoger plaza. De todos modos, no tenemos una bola de cristal y no nos atrevemos a decir nada, pero esto puede ocurrir. Luego está la zona media, que lleva desde ese agotamiento de la última plaza hasta el 4000. En el 4000 comienza lo que llamamos zona de confort. El 4000 en este examen MIR se conseguía con 116 netas, el número 1 176 netas. Pero ¿por qué llamamos zona de confort esta zona por debajo del 4000? Porque en el último examen MIR, el MIR 2020, que es el último en el que tenemos referencia de elección de plaza, porque todavía no han sido los actos de elección de plaza este examen MIR, con el 4000 de las 44 especialidades solo se habían agotado 1, 2, 3, 4 y 5. De forma que de 44 se podían escoger entre 39 especialidades, así que obtener un número de orden 4000 es un número de orden buenísimo en el examen MIR actual. Así que, ojo, ahora lo que te toca es pues hacer y preparar tus actos de elección de plaza. Tienes disponible en la página web del curso MIR Asturias la guía de elección de plaza, donde tienes los números de orden con los que se escogieron todas las plazas en un montón de años anteriores, pero aunque puedas hacer estadísticas sobre eso, recuerda que si tu objetivo es solo una plaza en un sitio donde solo se oferta una posición, pues eso va a depender del comportamiento de un individuo y la estadística no es capaz de predecir el comportamiento de un individuo. Si tú no te has presentado el examen MIR y estás preparando el examen MIR siguiente o eres un estudiante de medicina, recuerda que después de todos estos números nadie puede predecir el resultado concreto de una sola persona en el examen MIR a partir de ninguna de las variables que hemos hablado. Nacionalidad, baremo, año de licenciatura, incluso añadiendo trabajo realizado en el examen, puntuaciones en los simulacros. No podemos predecir con precisión el resultado de una persona, solo el resultado de grupos. La estadística no funciona para la predicción de una persona. Recuerda que el examen MIR de los últimos años, por el aumento de españoles recién graduados y la enorme cantidad de españoles con expediente de notable, no es un toro manso, no es un examen fácil, es un toro bravo. Así ha sido el MIR 2021 y así suponemos que va a ser el MIR 2022. No es Ferdinando, delgadito, es un Ferdinando con anabolizantes al que hay que presentarse después de haber trabajado un montón. Bueno, esto es todo, hemos llegado al final de la presentación. Ahora mandarte un abrazo muy fuerte. Disfruta de estas vacaciones súper merecidas. Has alcanzado tu mejor versión, que de eso se tratan, nadie puede pedirse más que eso. Y ahora te has ganado estas vacaciones y poder recuperar tu vida que has tenido realmente limitada a los descansos de los domingos durante todos estos meses de preparación. Nos sentimos orgullosos de cada uno de vosotros. Os mandamos un abrazo gigantesco de todo el personal de Curso MIR Asturias y te decimos que ahora se abre un periodo de incertidumbre, que no debes tener miedo, que tú eres más que un número de orden y que lo que tienes es que tomarte esta fase con interés, hacer una lista de preferencias amplia por arriba y por abajo de tu número de orden y así preparar los actos de elección de plaza, donde finalmente cuando se adjudique esa plaza de tu lista se habrá terminado todo y poco tiempo después te estarás incorporando al hospital y formarás parte de ese grupo que llena de energía los hospitales españoles que sois los R1. Conocerás a tus compañeros, pasarás estos miedos en las guardias con ellos y te unirás a ellos y tendrás unos vínculos gigantescos con personas que han pasado por ese mismo esfuerzo que tú para conseguir su sueño. Y ahora todo se resetea y cuando entres en la especialidad nadie te preguntará dentro de 2 años qué número de orden has tenido en el MIR y atrévete a pensar con nuevos retos, con nuevos sueños y lucha
por conseguir esa nueva versión como el mejor especialista que seas capaz en esa especialidad que hayas escogido. Y eso depende una vez más de ti. Nosotros estamos a tu lado, estábamos desde el primer día hasta el final, seguimos aquí contigo y te mandamos un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de Curso Mir Asturias.